sus confesiones, hermanos, en el capítulo número 17. Estamos en el capítulo número 17. El tema es acerca de la perseverancia de los santos. Un tema muy interesante para nosotros. Nos habla cómo nosotros debemos de estar perseverando nuestra salvación. No es porque la salvación la vayamos a perder, simplemente porque es la manera en que nosotros vamos creciendo en santidad y cómo también nos vamos manteniendo, porque como veremos después en este mismo apartado, vamos a ver cómo sí es posible que dentro de nuestro caminar con Cristo podamos llegar a caer en pecados graves. Incluso nos habla acerca de la confesión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver el punto número 2 del capítulo 17. Dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Nos dice aquí el punto 2, inicia diciendo que esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. ¿De cuál libre albedrío? Del libre albedrío de nosotros, de los hombres. La perseverancia, el que nosotros estemos perseverando en la gracia de Dios, en el camino de la fe, no depende de nuestro propio albedrío, es decir, no depende de nuestra propia decisión, porque si dependiera de nuestra propia decisión, nosotros no caminaríamos en esa perseverancia. Y esto se debe a que en el ser humano el albedrío o la decisión, el poder de decisión fue dañado con la caída de Adán. Fue dañado de tal manera que aunque nosotros sí tenemos libre albedrío, ese mismo libre albedrío nos impide acercarnos a Dios. Fíjense cómo esto es una paradoja. Nosotros tenemos un libre albedrío para elegir, pero precisamente el libre albedrío que tenemos para elegir, como está dañado, nosotros no podemos elegir a Dios, porque nosotros tendemos siempre, dice la Escritura, nuestro corazón siempre tiende al mal. Tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón malo. Es por eso que cuando el Señor nos cambia nuestro corazón, nos elige para salvación y nos transforma ese corazón, nuestro libre albedrío entonces ya puede voltear a Dios, ya puede voltear a Cristo. Eso es lo que sucede con nuestro libre albedrío. Por eso dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, no depende de nosotros la perseverancia, sino que depende de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. ¿Qué quiere decir todo este largo pasaje? Vamos a hacerlo un poco más entendible, vamos a recortarlo. Y lo que nos habla aquí entonces es que como no depende de nuestro propio albedrío, el que nosotros estemos perseverando en nuestra santidad, depende del decreto de elección que hizo Dios en nosotros. Cuando Dios nos elige a nosotros, es por esa elección que hace en el amor de Cristo. Todo lo que dice a continuación esta parte que leímos nos habla acerca de que el decreto de Dios
no cambia. El decreto que hizo Dios para elegir a aquellos que Él había determinado que tuvieran vida eterna, que Él determinó entregar al Señor Jesucristo para que fueran salvados, ese decreto no cambia. Y ese decreto fluye únicamente del amor que tiene el Padre por los méritos que hizo Jesucristo en nosotros. ¿Sí se entiende? O vamos a hacerlo un poco mejor. Dios nos elige para salvación. En esa elección, Dios, que es inmutable, que Él no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En ese decreto inmutable de Dios, que Él no cambia, Él es por medio de Él, pero en base a lo que hizo Cristo en la cruz, que nosotros podemos llegar a caminar en esa santificación. Todo lo que leímos ahorita dice únicamente eso, que lo que Dios decretó en nuestra elección no cambia. Si Dios lo eligió usted para salvación, esa salvación se va a llevar a cabo. Pero esa salvación no es porque usted se la ganó, no es porque usted sea una buena persona, ni usted, ni yo, ni nadie, sino únicamente porque Dios ve en nosotros la justicia que Cristo aplicó a cada uno de nosotros por medio de la obra redentora en la cruz. Hagan de cuenta que, imagínense ustedes que Cristo tenía una túnica muy blanca y nosotros una túnica muy, muy sucia. Pues Cristo se quita la túnica blanca para poder llegar nosotros a la presencia de Dios y nos coloca esa túnica. Nosotros por dentro tenemos todavía nuestra naturaleza de pecado, pero para presentarnos nosotros a Dios, Cristo nos pone su túnica impecable, su túnica blanca, y es la manera en que Dios nos ve a cada uno de nosotros, con esa cobertura, con esa justicia que Cristo imputó a cada uno de nosotros. Así que todo esa perseverancia no depende ya de nosotros, sino que depende de lo que Dios hace en nosotros. Vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Cómo todo depende de Dios. Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros no producimos nada que nos lleve a Dios. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora, hermanos, el versículo 12, donde dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no se refiere a que nosotros podamos perder la salvación, como es utilizado este versículo mucho por aquellos que creen que la salvación se pierde. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros, al producir el Señor en nosotros el querer como el hacer por nuestra buena voluntad, ese querer y ese hacer nos hace amar esa salvación, nos hace cuidar de esa salvación, no porque se pierda, sino porque queremos nosotros tener una salvación cada vez más agradable, cada vez más gloriosa a Dios. Pero eso únicamente lo produce el amor de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Romanos 9:16. Romanos 9:16 nos dice que no depende de nosotros, no depende, dice la Escritura, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo eso depende de Dios, hermanos. Que nadie se gloríe en la presencia de Dios por haber Él merecido esa salvación. Nadie puede gloriarse en la presencia de Dios diciendo: yo merezco la salvación porque yo hice buenas obras. Nadie puede presentarse ante Dios así. No depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros debemos de ser más agradecidos a Dios
de que quiénes somos nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para haber recibido de Dios la misericordia? Somos, como dice la Escritura, y yo así lo creo, somos de los más miserables. Pero Dios nos ha restaurado sin que nosotros lo mereciéramos. ¿No es eso grandioso, hermanos? ¿No mueve nuestro corazón a tener cada vez más un agradecimiento y un amor a Dios, el decir, ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? Nadie. Dice entonces que la perseverancia de los santos no depende de nosotros, depende de únicamente del decreto inmutable de Dios por el amor de Cristo, y también dice que depende del juramento de Dios, de aquel juramento que hizo Dios. Vayan a Romanos capítulo 11, ahí mismo Romanos capítulo 11, versículo 2, Romanos 11, versículo 2 y versículo 29 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías en la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y dice el versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que la perseverancia depende también de aquel don, de aquel irrevocable don que nos ha dado el Señor a nosotros. Nos ha dado el Señor esa salvación, y el Señor no se puede perder la salvación porque es irrevocable aquello que Dios ha hecho en nosotros. Dice Hebreos, vayan a Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20, dice así. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Dios, dice aquí la Escritura, que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos nosotros un amplísimo consuelo. ¿Cuáles son esas cosas, esas dos cosas inmutables? Es la promesa y el juramento. La promesa de Dios que Dios hizo acerca de nuestra redención, y el juramento que ha hecho Dios para que nosotros podamos tener esa redención, eso es inmutable. Eso no puede cambiar. Y ese es uno de los factores que nos llevan a nosotros a perseverar en nuestra santificación. Caminar en nuestra santificación se debe dentro de los elementos que hemos visto, al juramento que Dios hizo. ¿Qué juramento Dios hizo? Que nosotros recibiríamos el Espíritu Santo, que nosotros recibiríamos la simiente que reciben todos los santos. Vayan a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a considerar varios de esta carta, vamos a considerar varios versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios pone su Espíritu Santo únicamente en aquellos elegidos, no en todos.
No porque algunas personas en algún momento tuvieron alguna manifestación de haber creído en Cristo, pero luego se vuelcan al mundo, esto no quiere decir que ellos habían recibido la salvación. Tampoco quiere decir que no la puedan recibir. O sea, simplemente se refiere a que no todos, como dice aquí la Escritura, salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces hay una elección en cada uno, hay una elección en el cual el Señor pone su Espíritu, en el cual el cuerpo de este creyente es morada del Espíritu Santo y la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios está puesta en esos creyentes. Dice el versículo 20, ahí mismo dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quiénes tienen la unción del Santo? Aquellos a los que Dios eligió para vida eterna y que los ha transformado a un corazón nuevo. Dice el versículo 27 ahí mismo, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos obliga a permanecer en esa santificación, nos obliga a ir perseverando cada vez más hasta llegar, hasta que nosotros, dice la Escritura, lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, dice, vamos a ver el último versículo, los últimos versículos que nos hablan acerca de que nosotros tenemos un pacto. Dios hizo un pacto infalible en el cual podemos nosotros tener la certeza, dice la confesión, y la infalibilidad de la perseverancia. ¿Cuál fue ese pacto, ese nuevo pacto que hizo Dios con aquellos elegidos? Vayan a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías está después de Isaías, es más fácil encontrarlo así. Si no lo puede encontrar, es más fácil encontrarlo. Jeremías capítulo 31, dice versículos 33 y 34. Vamos a tomarlo desde el 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto que hizo Dios en el Nuevo Testamento, hermanos. Este es un pacto en el cual nosotros entramos en esa salvación, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, como dice la Escritura, con la casa del verdadero Israel. El verdadero Israel, lo hemos comentado, lo hemos visto, no es el Israel étnico, no es el pueblo de Israel como tal, como la nación de Israel. El verdadero Israel siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha sido formado por todos aquellos que Dios eligió en todas las épocas para salvación. Ese es el verdadero Israel de Dios. No son los judíos étnicos, no es la raza de los judíos. Nosotros somos el verdadero Israel. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que Cristo nos ha transformado, somos las ovejas de Él. Aquellos que Dios le entregó a Cristo y por los cuales Cristo murió, es el verdadero pueblo de Israel. Y el nuevo pacto es con el pueblo
con el pueblo de Israel, con la iglesia de Cristo.